El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Gracias, Pastor Noé, por la oportunidad de estar en esta tarde aquí en la iglesia Betania. Ha sido un privilegio, la verdad, de poder llegar a este lugar. Amén. Gracias, Pastor, por la oportunidad que tú nos das y también por llegar y invadir la iglesia, diría. No. Pero gracias por esa oportunidad, Pastor Noé. Al contrario, hermanos, gracias también por tener la oportunidad de convivir de esta manera, de usar este lugar para con la convivencia. Gracias por tu trabajo y tu obra aquí en el ministerio, porque en verdad ha sido de gran ayuda. Tus conocimientos, tus habilidades en la tecnología han sido de gran ayuda, de modo que nos sentimos pues muy, muy agradecidos por el trabajo, el esfuerzo, tu sacrificio para venir. Gracias por ello, los hermanos que hacen el esfuerzo de traerte. Eso, qué bendición. Gracias, brother. Gracias por venir, hermano. Sí, Pastor, y queremos contar la historia, cómo usted posteriormente estudió en Río Grande, y queremos escuchar la historia. Y, Pastor, queremos que el Señor sea guiando este tiempo. Amén. Entonces vamos a orar y que Dios esté tomando este control. Claro ¿Amén? Que sí. Hermano. Vamos a orar. Mi buen Dios, Padre eterno, Señor, venimos delante de ti agradecidos, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder tener un día, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Pastor Noé, Señor. Gracias porque eres del esfuerzo, del trabajo que tú has hecho en su vida, Señor. Después de estudiar en Río Grande, queremos escuchar cómo tú has obrado en su vida. Y, Señor, seas tú tomando el control de esta conversación. Amén. Y, Padre, bendice a las personas que están escuchando, lo que están Amén. viendo, Señor. Seas tú edificando sus vidas, Padre, porque ese es el propósito, que tú seas glorificado. Amén. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y, Pastor Noé, quisiéramos empezar, ¿cómo y qué fecha tú llegaste a lo que es del Seminario Bíblico Río Grande? ¿A través de quién pudiste conectarte con Río Grande? Amén. Mira, hermano, había un hermano mío que estudió allí. Él llegó 2 años antes que yo. ¿Un hermano de iglesia o...? Un hermano de la carne. Okay. Era mi hermano, bueno, no el menor, pero era el antepenúltimo. Somos 9 hermanos. ¡Wow! 9 hermanos. Somos 6 varones y 3 mujeres. Una ya falleció. Oh. Mi hermano Ismael, mi hermano en la carne, estaba estudiando en el Río Grande. Él llegó 1 año antes. Básicamente llegó un poquito después que nosotros salimos de Nicaragua. Mi esposa y yo nos movimos de Nicaragua a Georgia. Ustedes, Pastor, tú, creciste en Nicaragua, toda tu juventud fue en Nicaragua. Así es, hermano. Básicamente nací en un hogar pastoral. Cuando yo nací, mi papá ya era pastor allá en Nicaragua. Entonces, crecimos en ese ambiente de servir al Señor. Uno, porque pues era parte de la familia del pastor y se necesitan hacer cosas en la iglesia. Entonces, pues los hijos del pastor son los que andamos allí. Siempre, la agenda es la iglesia. La agenda es la iglesia. Sí. Y luego, pues, me entregué al Señor como a los 10 años. Mi papá me guió a los pies de Cristo. Salíamos con él mucho a visitar en las comunidades porque era lo que se llama un pastor rural. Crecimos aquí decimos en un rancho, en una finca, y entonces ese fue mi trasfondo, ¿ves? Entonces crecimos de esa manera, en esa vivienda, en ese ambiente, y más tarde, después de ser salvo, tenía como 14 años, y el Señor vino yo le llamaría esa experiencia con Dios después de ser salvo, de querer servirle. Pero tenía como 14 años. Y tal vez viene esa experiencia de querer servir a Dios porque estás viendo a tu padre en el ministerio también. Correcto. En mucho tenía que ver eso, ¿ves? El hecho de que lo vivíamos continuamente desde que ya uno tenía uso y razón, decimos, de que ya uno recuerda eso, ¿verdad? Pero también había un sentir de que era algo
que Dios quería, que Dios ponía en mi corazón hacer. ¿Ves? También, porque viendo el ambiente de la convivencia pastoral influía, obviamente. Pero también había una carga, un deseo de hacer algo con el Evangelio para otras personas. ¿Ves? Entonces era una combinación de ambas cosas. Obviamente que lo más influyente era el hecho de ver a otros pastores, incluyendo a mi papá, servir al Señor. Qué precioso eso. Amén. Creo que una de las partes que involucran ahora actualmente pastores que conozco un poco es que también sus padres o su familia lo han involucrado al ministerio. Así es. Y creo que es un punto muy importante partir de ahí porque es como usted nace en un poco lo que es conociendo el ministerio. Así es. Y el Señor pone ese sentir, ¿no? Y Correcto. es porque es un llamado de Dios. Correcto. Y una de las cosas que para mí fue de gran ayuda, de mucha motivación, básicamente, fue el hecho que papá nunca nos hizo sentir como una carga por el asunto. Eran 9 hijos. O sea, Wow. sí, éramos, pero no, el problema es que, o el asunto más bien, la diferencia era que salíamos a estudiar a las ciudades. Entonces, uno fue a una ciudad a estudiar, otro fue a otra ciudad a estudiar, otro fue a otra. Y así entonces, papá nos enseñaba hasta el 2º grado porque es lo que él sabía. Y luego entonces había que salir a estudiar a alguna ciudad donde había escuela, porque no había donde estábamos creciendo. ¿Cuánto tiempo hacías tu viaje, pastor, para llegar al colegio para estudiar? Bueno, lo que hacíamos era que papá, había algún familiar en esa ciudad o algún pastor, amigo, que nos daba hospedaje. Y entonces nos quedábamos viviendo en esa casa y trabajando y sirviendo como un hijo más, como un miembro más de la familia. Wow. Entonces, no era algo que había que viajar, no, ahí vivíamos, allí ayudábamos donde vivíamos a ese familiar y luego entonces salíamos, íbamos a la escuela que estaba normalmente cerca de donde vivíamos, por supuesto. Entonces eso era algo que sucedía entonces continuamente en la vida cotidiana de uno. Y pastor, ¿qué te enseña Dios en ese tiempo, como estando ahorita ya estudiando fuera de casa, conociendo un poco del ministerio? ¿Qué te enseña a ti el Señor? Bueno, en ese tiempo, ya en una edad de adolescencia, yo creo que más que todo, hermano, era lo que papá nos había enseñado en casa acerca de confiar en Dios, depender de Dios, y saber que Dios siempre nos cuidaba donde quiera que estuviéramos. Entonces había un sentir, a lo menos en lo personal, de que Dios pues estaba supliendo y supliría cada necesidad. Una confianza en Dios en un sentido sin mucha opción. Pero también, porque no había a dónde ir, a quién más decirle necesito esto, sino que yo sabía, bueno, necesitamos ropa, sí, ahí está mi hermana mayor y otros hermanos mayores, pero nos habían enseñado, bueno, pídele a Dios. Y el Señor lo suplía todo. Siempre. Wow, amén, pastor. Siempre. Ya sea a través de alguna persona en la iglesia donde íbamos, porque siempre estábamos en la iglesia, eso sí. Si estábamos en una casa de pastor, como fue una del caso mío, pues estábamos sirviendo al Señor allí, igual como lo hacíamos antes, ¿no? Si era barrer, mover sillas, componer, dirigir un canto, enseñar una clase. Siempre la disposición de usted, pastor, ahí, que marcaba eso. Exactamente. Qué bueno eso. Ya había esa práctica, porque lo habíamos vivido en la casa. Entonces, donde estuviéramos en la iglesia, pues hay que servir. Sí, y esa conexión, bueno, que su hermano llega incluso a venir acá a Río Grande, esa conexión de poder llegar y conocer Río Grande. ¿Y cómo es usted este proceso? ¿Estaba casado, pastor? ¿Estaba soltero ya? Eso es algo que queda bien claro en la memoria. Nos movimos de Nicaragua a Georgia. Allí, pues, obviamente, nos movimos principalmente, uno, porque el hijo mayor, que había nacido en Nicaragua, que tenía nada más como 6, 7 meses, estaba muy enfermo. Y habíamos agotado todos los medios que podíamos con los médicos allá y seguía enfermo. Wow. Entonces pensamos, bueno, vamos a ir a Estados Unidos a ver si allá hayamos un médico mejor. Y de una vez, pues mejor nos movemos para ir a estudiar. Entonces vamos a irnos, buscamos medicina para el doctor para el niño y al mismo tiempo
pues vamos a estudiar y trabajar. Voy a ir a estudiar y a trabajar. Entonces, con esa mentalidad venimos. Yo debo decir que trabajaba en un banco antes. Las computadoras estaban apenas saliendo. Ya. Y yo miraba cómo ese señor que llegaba con la computadora estaban desocupando a los de contabilidad. Yo estaba en contabilidad. Y entonces ya estaba viendo que ya... Yo estaba viendo allí, hay una posibilidad de que yo puedo estudiar eso. ¿Por qué no se puede estudiar? Yo quiero estudiarlo. Entonces era una mentalidad tal vez de fantasía, pero al mismo tiempo sueño, posibilidad. Sí. Y uno joven pues siempre tiene así posibilidades. Entonces por eso es que también estaba esa idea, vamos allá, estudiamos también y ya nos quedamos para vivir allá. Y posteriormente estudiar en un lugar. Bueno, no tenía... mira, es curioso esto porque, como dije, cuando tenía 14 años, yo pasé al frente, el que estaba predicando en un campamento de jóvenes, de familia, yo pasé al frente para rendirme al Señor a servirle en lo que Él quisiera. Hablé con papá para que me ayudara tal vez a ir a una escuela bíblica. En Guatemala había el CETECA para entonces. Mi hermano mayor, que era pastor, y era mi pastor, había ido a CETECA. Entonces, ahora yo estaba allí con esta impresión de Dios, y fui donde papá y le dije, mire, yo siento que Dios quiere que le sirva, yo quiero servirle tiempo completo. Y claro, tenía 14 años. Sí, muy joven. Y entonces me dijo él, mira, es una buena idea, manténla allí, pero termina tu bachillerato, high school, termina el bachillerato y entonces después vemos si Dios abre puerta para que vayas a Guatemala. Y yo pues con ese consejo y esa opinión, pues el pensamiento se fue a dormir, ¿ves? Pero siempre estaba allí, ¿ves? Y claro, de juventud allá creciendo estaba envuelto mucho en las iglesias, trabajando con jóvenes, trabajando en campamentos, trabajando en lo que Dios abriera puertas para servir. Estaba siempre sirviendo, pero obviamente estudiaba y trabajaba. Y en el tiempo que me quedaba libre, pues lo servía al Señor de la manera que fuera. Entonces, así fue cuando estábamos aquí en Georgia. Ya teníamos casi 2 años de estar allí. Yo estaba estudiando un poco de inglés porque tenía que defenderme por el trabajo, pues era en inglés. Tenía que aprender algo. Y luego vino de nuevo esa misma voz. Del Señor. Mencionándole que quería estudiar. Exactamente. Ahora ya estaba casado. ¿Cuánto tiempo estabas casado en ese momento? Ya teníamos básicamente 5 años de casados. 6 años de casados. Ya teníamos 2 hijos. Ya tenía mi trabajo fijo. Ya teníamos una forma. Ya estaba como quien dice, compartimizado. Ya teníamos... Ok, mi horario, trabajo, rutinas, es mi rutina, ¿me entiendes? ¿Y tenías ministerio también acá en Georgia? ¿O? No, allí nomás asistía a la iglesia, estaba aprendiendo inglés, entonces iba más que toda la iglesia para educar el oído, más que para aprender. Pero al mismo tiempo se abrió una oportunidad de ir a una escuela en la noche. Entonces... básicamente el horario era bien apretadito, porque, como diríamos, bien lleno, porque trabajaba de 12 de la noche a 8 de la mañana y trabajaba en un supermercado, y luego regresaba del trabajo a cuidar los niños, porque mi esposa trabajaba. Entonces me quedaba con ellos hasta el mediodía. Mi esposa llegaba, hacía comida, comíamos y entonces iba a dormir junto con los niños. Ya, muy tarde ya. Ya, exacto. Sí. Y a las 6 había que entrar a la escuela para el idioma. Entonces era un trajín bastante lleno. En ese ambiente y con esa mentalidad estábamos cuando el Señor impresionó otra vez mi vida acerca de servirle a Él. Y me hizo como recordar aquella ocasión. ¿Ves? Entonces ahora era, ay Señor, pero ahora ¿cómo voy a cambiar todo? Es como dejarlo todo. Exacto. Lo que estoy haciendo. ¿Cómo le digo a mi esposa que ya no vamos a ir en esta dirección? ¿Cómo le digo, cómo cambio? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Y entonces fue cuando tomé la decisión, vamos a ir a servir al Señor. Y mi esposa dijo,
porque sí, le dije a ella, mira, yo siento que Dios está haciendo esto en mi vida, ¿ves? Y ella dijo, bueno, si Dios te guía, yo voy contigo. Qué bonito, pastor. Qué bien. Que eso es una confirmación también de parte de la familia. Porque no estoy yendo solo, estoy también involucrando a mis hijos, a mi esposa, a ser parte de esto, ¿no? Pero ¿tenías pensado tener como tu propio sustento también, pastor, para poder llegar? ¿Cómo iba a ser para proveer las necesidades también que había? Esa era mi gran preocupación. ¿Cómo voy a sostener mi familia ahora? Pero luego primero es, ¿y a dónde voy a ir? Señor, ¿dónde quieres que vaya? Probé algunas allá, unos colegios en inglés, pero mi esposa tendría que seguir trabajando y yo no quería porque ya teníamos 2 niños. Entonces nuestra convicción, mi personalidad, ella también es mejor quédate cuidando a los niños. Pero si yo estudio no puedo trabajar porque inglés va a ser difícil, voy a tener que estar nomás estudiando. Y allí fue donde empezamos a pedir a Dios, Señor, danos dirección, ¿a dónde? Y así fue como me comuniqué con mi hermano y le dije, fíjate que esto está pasando en mi vida y necesito pues ahora hallar a dónde voy, a la escuela bíblica. Entonces él me dijo, no, pues ¿por qué no vienes a conocer el Río Grande? Y aquí pues es en español todo y algún trabajo puede haber aquí de parte de Dios en esta ciudad o aquí alrededor. Ahora era, Señor, ¿y cómo llego al Río Grande? Esa es otra de las muy importantes preguntas. ¿Cómo llego al Río Grande? Y de nuevo, otra vez el Señor manifestó su poder. Amén. De una manera maravillosa, porque estábamos en la iglesia, una iglesia en inglés, como en Georgia. Llegó unos hermanos de una misión que se llama Macedonia. Y en el testimonio el hermano estaba diciendo que iban a venir al Valle de Texas a buscar un terreno, una iglesia que había aquí, que habían empezado, pero que el misionero se había enfermado y quedó así, abandonado. Okay. Ellos venían a venir a buscarla. Yo había hablado con mi jefe en el trabajo que me diera permiso de venir, de estar ausente una semana. Y me dijo, una semana va a ser mucho, pero 3 días sí te doy. Pero yo tengo que ir ya le mencioné. Y me dijo, bueno, pero 3 días sí En eso andaba yo cuando estos hermanos mencionan que iban a venir a Edinburgh, en Texas. Y entonces, wow, ¿será que Dios está aquí? Mi hermano me dijo, ven a la escuela y conoce el Río Grande. Le dije al jefe, me dijo, una semana no, 3 días sí. Entonces me acerqué al hermano que estaba hablando después del servicio, me acerqué y le pregunté, mire, tengo esta necesidad, le conté un poco de mi experiencia y le dije, ellos venían en avión, que la misión tenía su propio avión. Oh, wow. Y venían en el avión 3 días. Ya. Entonces le mencioné a él eso y me dice, sí, me dice, perfecto. Hablé con mi hermano y le digo, mira, hay esta posibilidad. Bueno, me dice, aquí hay apartamentos que rentan por 1 semana o 3 días. Me dice, ¿quieres te aparto uno? Apártalo, le digo, vamos a llegar por seguro. Pero iban a llegar para conocer la institución, para conocer... Veníamos por 2 cosas. Ellos venían para buscar la iglesia que estaba en Edinburgh, el terreno y el edificio. Sí. Y yo venía para conocer el Río Grande. Donde iba a estudiar. Exactamente. Para ver si Dios es lo que quería. De modo que con eso, esas 2 agendas, esos 2 puntos en la agenda es lo que nos traía. Mi hermano consiguió el apartamento allí en el Río Grande, así es que ahora estábamos hospedados en el Río Grande, fuimos a buscar la propiedad, la encontramos y ya hicieron los arreglos ellos que iban a hacer y yo conocí el Río Grande y todo lo que en ese tiempo había, estamos hablando de 1978. Pastor, eso ya es tiempo. Entonces, usted conoce los fundadores del seminario, ha estado con ellos. Entonces había pues facilidades, instalaciones muy modestas comparadas con las que hay, pero suficiente cómodas como para estudiar y aprender y cumplir lo que queríamos cumplir. Y posteriormente, pastor, también su llamado era especialmente para poder, después de prepararse en el seminario, estar sirviendo a tiempo completo incluso también. No, a eso veníamos, ya habíamos
deshecho todo. Dejando todo ya en Georgia. Ya estaba deshecho todo. Allá dejamos hasta los muebles. No trajimos ni sofás, no trajimos nada aquí al valle. Y en parte se debió, hermano, a que no pude conseguir trabajo. En Río, Aquí en el valle. En aquellos años, estamos hablando del 78, había nada más, las carreteras que conocemos ahora eran nada más de 2 carriles, uno va y otro viene. Y en todo el valle, aquí en el área, había un McDonald's nada más. Eso es todo lo que había. Y todo este era un rancho. El rancho, entonces. Este era un rancho, básicamente. Entonces, hallar trabajo era un poco duro. No había trabajos así muy comunes, no había nada de tiendas, de fábricas, no había nada. ¿Y en el seminario no te ofrecían trabajo como actualmente lo hacen? Es que no habían, muchos de estos programas eran quizás oraciones en aquellos años. Okay. No eran realmente una realidad, ¿ves? Entonces no había lugar para que los casados viviesen allí. ¿Dónde, en qué parte o cómo vivían? ¿Tenían un lugar, una casa especial? Bueno, eso es lo maravilloso. Nos faltaba, ya estábamos en el apartamentito el día que íbamos a salir. El piloto estaba haciendo su plan de vuelo. Yo había buscado, de retorno, exactamente. Claro. Ya habíamos buscado todo y habíamos anunciado en el Río Grande también, mi hermano había anunciado como una petición de oración que hubiera un apartamento para nosotros porque queríamos venir a estudiar. Yo no sé, hermano, cómo, pero mientras esperábamos, mientras el piloto estaba haciendo su vuelo allí platicando, alguien tocó a la puerta del apartamento y era un hermano americano. Yo sí lo recuerdo, era blanco, era un hermano alto. Y me dijo, ando buscando a Noé Mendoza. Pues wow. Yo soy, le digo. Me dice, es que me dijeron que usted va a venir al Río Grande. ¿Quiere venir? Sí, le digo, quiero venir. Nomás que ando buscando, le digo, apartamento, donde vivir. Mire, me dice, yo conozco un ministerio aquí, me dice, que tiene lugares para misioneros, que renta. ¿Por qué? Si quiere, me dice, ir. Mire, le digo, vamos a salir ya en unos, no sé cuánto tiempo tengo. Y le pregunté al hermano. Me dice, unos 30 minutos. Bueno, entonces le dije al hermano, mira, tengo 30 minutos. Si quiere, sí, me dice, está cerca, vamos. Haciendo la historia corta, me fuimos, hablé con el encargado, era un hermano también americano, le dije lo que quería. Me dijo, mire, si vas a venir de verdad, le digo, estábamos en mayo, venía en agosto, de verdad vengo, le digo. Bueno, me dice, mira, ese apartamento es el que puedo tener, me dice. Y si vas a venir de verdad, porque le pregunté, ¿cómo es de trabajos aquí? ¿Qué fuente de trabajos hay? Ahorita no hay, me dice, muy poco. Muy limitado había. Le digo, ya que estamos hablando, le digo, ¿y no tiene trabajo usted aquí? Porque yo voy a trabajar en lo que sea. Mire, me dice, si usted va a trabajar, le puedo dar trabajo dando mantenimiento aquí, me dice, porque el que corta aquí el césped y da mantenimiento se va a graduar en el Río Grande y ya se va. Si usted lo agarra, me dice, me asegura, yo le aseguro, solo, a menos que me muera, no vengo. Le digo, de esta manera, yo vengo. Y entonces me dijo, mire, le voy a guardar el apartamento hasta agosto. Le digo, ¿cuánto va a ser para guardarlo? Que no lo rente. No, me dice, si usted va a venir, no me paga nada. Usted es ya suyo. Wow. Vamos a verlo. Y fuimos a verlo y tenía todo. Tenía lo suficiente, 2 cuartos, camas, sofás, refrigerador, aire acondicionado. Wow, qué precioso el Señor. ¿Dónde le firmo? Yo me vengo. Yo me quedo. Yo me quedo. Y así fue como venimos, hermanos. Ahora cuando venimos ya había el apartamento, ya había, lo que no había era trabajo fijo, pero como él me había prometido eso, entonces yo venía confiando, pues eso era para la renta. Para comer no teníamos presupuesto. ¿Ves? Porque nada más tenía la renta pagada con mi trabajo. Y para los estudios incluso también. Y para los estudios. Sí. ¿Ves? Ahora allí el Río Grande me ayudó para que yo hablé con ellos, mi condición, y me ayudaron. Y luego hubieron hermanos. La otra cosa, Dios abrió puertas para que fuera a predicar a iglesias aquí de hermanos que me conocían a mí, pero yo no conocía a los pastores. Okay. Entonces, hermanos que conocían a esos pastores dijeron, hermano, hay un hermano ahí, se llama Noé Mendoza, si necesitas ayuda, llámale y él te va a ayudar. Y entonces hubieron hermanos que me llamaban y yo iba entonces a predicar, a enseñar una clase, a lo que fuese. Que ellos me daban una ofrenda que de $40, que $50. Pero de mucha ayuda para ese pues, tiempo, pastor, wow. En aquellos años el 5 tenía, en los 50 tenían un 0 más. El 10 un 0 más. Porque no tiene nada y tiene 20, pues tiene 200, porque pues no tenía nada. Entonces esos fueron años de dependencia de Dios.
aprendí cómo Dios suple. Aquí había mucha agricultura, entonces yo iba a los lugares donde habían sembrados vegetales y le pedía. Aquí había la costumbre en aquel tiempo que cuando ya iban cuando levantaban la cosecha, el tractor iba y disqueaba todo. Entonces yo siempre andaba pendiente, andaba una cubeta en mi carro, y cuando miraba que había allí uno que ya le iban a disquear, como decimos, entonces iba y le pedía permiso que me daba lugar a levantar unas cubetas, de lo que sea, tomate, repollo, zanahoria, y me daban. Y así entonces, fue como solventabas así solventábamos. En la escuela también daban comida. ¿Había el pantry también en ese tiempo? Sí. Y allí levantaba lo que hubiera y me lo llevaba también. Y la iglesia donde salimos nos daba una ofrenda en aquellos tiempos como de $100. Y con eso cubríamos lo que no podíamos conseguir y la gasolina. Y pastor, estando ya escuchando cómo el Señor lo está usando ya prácticamente dentro del seminario, incluso proveyendo lo necesario. Así es. Y también hermanos en la fe que están apoyándolo, iglesia también. Sí. ¿Cómo fue su tiempo de preparación? Porque entendemos que usted ahora está casado. No, me imagino que no es fácil una persona casada también invertir tiempo en el estudio. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Cada biblioteca era una clase para mí. Yo iba a la biblioteca a hacer mis tareas, nada más. O sea, eso no había tiempo de hacer muchas amistades. Ni tampoco salir así para recrearse más con la familia. Entonces yo iba a la escuela y cada biblioteca era mi tarea. A eso iba, a hacer tarea. Las notas, no habían muchos textos en aquel tiempo. Uno tomaba, el maestro ponía notas en la pizarra y entonces nosotros copiábamos, ¿ve? Y a la carrera. Sí. Entonces, porque pues él no estaba allí, ok, ya copiaron, esperemos al último, no, borraba, y si no dictaba la clase y ya el que lo notó, que avanzaste anotó. Anotaste. Sí, exactamente. Bien. En eso me ayudó mucho mi esposa, porque yo venía con todas esas notas y se las daba a ella, que me entendía mi letra, y entonces ella me las copiaba a máquina. Wow, pastor. Sí, entonces eso me ayudaba para estudiar. Porque yo estudiaba entonces con las páginas con letra de máquina de escribir. Y eso es una gran ayuda. La otra cosa que me ayudaba a ella era en proyectos. Yo le decía, miren, tengo que hacer este proyecto y a ver cómo me ayudas. Entonces ella me ayudaba en lo que ella entendía era el proyecto que yo iba a hacer, porque nos pedían proyectos en ese tiempo. Hasta ahora, pastor, siguen pidiendo proyectos. Okay, eso nunca paró. Ahí está todavía. Entonces, porque yo llegaba, salía de la casa a las 6, más o menos, 6:30 de la mañana, a la escuela. Había un tiempo de oración antes. Antes que empiece las clases. Antes de empezar la clase, llamaban a los estudiantes que fuéramos a orar. ¿Y eso es obligatorio, me imagino, en ese tiempo? No, era voluntario. ¿Voluntario? Era voluntario. Okay. Entonces, lo que yo hacía es que me iba temprano, entonces, para orar un rato. Y ya empezábamos las clases, salíamos igual a mediodía, iba a la casa, comía, me cambiaba de ropa y empezaba a trabajar. A cortar el césped, a podar árboles, a limpiar los tanques de sépticos porque se llenaban, entonces había que con una pompa, una bomba, pompearlos y limpiarlos. Diferentes trabajos, pintar, mover, porque eran unos apartamentos y pues había que rentarlos, ¿ves? Entonces mantenerlos limpios, ¿ves? Y así fue por un tiempo, hermano, fue más o menos 1 año y medio, 2 años así, porque 1 año, sí, más o menos 2 años, porque luego el hermano que estaba encargado se murió, el hermano el que me dio el trabajo, ¿ves? Falleció. La misión, esa propiedad era de la Alianza Cristiana y Misionera. Entonces, ellos vendieron la propiedad y los que la compraron vinieron a nosotros para ver si nosotros podíamos ahora encargarnos de hacer todo, lo que era la renta, y mi esposa llevaba la contabilidad.
Y el mantenimiento también. No, ahora ahí fue la gran salvación, el gran cambio. Porque ahora nos dijeron, bueno, le vamos a dar esta casa. Ahora nos dieron una casa grande que había allí. Y luego nomás era yo tratar con los renteros, que me llamaban, los que rentaban las casas o los apartamentos. Y había ahora, me dieron la libertad de emplear a alguien que viniera a cortar y a darle mantenimiento a todo. Entonces ahora ya no andaba en el sol, ahora estaba adentro y nomás era asunto de tratar con los... La administración de todo ese lugar. Y la oración ahora era que no se fueran gente sin pagar renta. Que le decía yo a los dueños. Y ellos nos encargaron cierta cantidad. Dice, mira, queremos tanta cantidad libre, después de pagar todo, que nos quede tanto libre cada mes. Y esa era nuestra oración. Pero ese lugar se convertía también para misioneros que llegaban. No, ya no, ahora era libre. comercio. comercio. Ahora los dueños la compraron para rentarlos. Ok, Y pastor. ahora eran apartamentos de renta al público. Y tú también, conociendo este aspecto que tienes lugares, ofrecías a los que estaban casados en Río Grande, que no tenían lugar, que puedan vivir allá. ¿O? Eran muy pocos, hermano. Ok. No había mucho en ese tiempo. Muy pocos éramos los casados, éramos muy poquitos. Y los que venían a estudiar en la escuela bíblica ya traían un apoyo suficiente para vivir y rentar un apartamento. ¿Dentro de la institución o cerca? Afuera. Afuera, sí. Ok, pastor. ¿Ves? Y los que vivían adentro era porque pagaban, si acaso había. Porque en aquel tiempo había muchos estudiantes de lengua. Y posterior, pastor, ahorita, ¿cuánto tiempo ya estás, estudiando en Río Grande ya? ¿Cuánto tiempo? Salí en el 81, gradué en el 82, perdón. Gradué en el 82. ¿Fueron 3 años de estudio o 4? 4 años de Entré estudio. en el 78. Y fueron 4 años de estudio 4 años en Río Grande. en Río Grande. ¿Tenían ese tiempo, no creo que tenían un énfasis específico? No había, era nomás era teología pastoral, era para pastores. Pastoral. Nada más. Y todos estudiaban lo mismo, me imagino. Todos estudiaban hombres lo y mismo. mujeres. Sí, había un énfasis para las mujeres, había un poco de trabajo de ministerio femenil para ellas. ¿Ves? Yo creo que en aquel tiempo no tomaban homilética, era principal, no sé si hermenéutica, pero homilética no lo tomaban mucho, teología pastoral, que eran más o menos las ceremonias que hacemos ¿cómo se llama?, en casamientos, funerales y todo esto, pues las mujeres no tomaban esa clase, nosotros los varones sí los tomábamos. Sí, pastor. Y ahora escuchando ya este contexto de parte de cómo Dios te preparó un poco en Río Grande, conociendo, porque imagino que es mucha historia. Mucho. Cómo el Señor los ha cuidado, provisto y sostenido en ese tiempo. Sí. Queremos escuchar ahora cómo Dios tenía preparado incluso un lugar para que ustedes puedan servir después de Río Grande. Y esa fue otra experiencia un poco crítica también, porque cuando venimos de Georgia y nos movimos a Texas, ya veníamos afiliados a una misión, a la misión Macedonia, para ir de misioneros a Nicaragua. Terminándole los estudios, entonces ahora entrábamos a la otra etapa, levantar sus fondos y luego ir a Nicaragua de misioneros. Pero Dios no quería eso, nomás que yo no sabía. Wow. ¿Ves? Entonces, en el año 80 empezó una guerra civil en Nicaragua y las puertas en ese lado estaban cerrándose. Pero también le dije al hermano que había empezado la iglesia, porque yo no la empecé, un hermano se llama, ya está con el Señor, hermano Valente Hernández. Yo llegué allí en el año 79 para ayudar, ¿ves? Porque lo había conocido a él él era un evangelista muy reconocido en México y también en diferentes países, más un predicador por la radio. Entonces, él había estado en Nicaragua y yo lo recordé, y había una volante allá anunciando, en el Río Grande, una volante anunciando una conferencia, y que él y otros pastores iban a estar predicando. Entonces fui para verlo, conocerlo, saludarlo otra vez, porque lo había conocido en Nicaragua. Okay. Y así nos queda, así fue como, pues venimos aquí a ayudar, y empezamos a ayudar desde el año 79. Y ahí posteriormente fue esa conexión que tuvieron. Y luego, en el 81, le dije a él, ya para entonces lo que yo hacía, básicamente, hermano, hacía todo en la iglesia, porque él estaba afuera, en conferencias en México o aquí en otros lugares. Él viajaba predicando. mucho. Sí, totalmente. ¿Y ustedes se encargaban entonces ahora de la iglesia? Él me dijo, hermano, pues si quiere aquí, me dice, usted se encarga de hacer aquí lo que hay que hacer. Entonces, y yo en parte administraba, unas partes las administraba él, otros yo. Y la gente que ganaba para Cristo
los discipulaba y cuando él venía la bautizaba, porque yo no era ordenado. Solo era encargada. Nada más encargado. Solo Sí. encargado. Sí, entonces así fue como cuando le dije en el 81 que íbamos a irnos en el 82, cuando graduábamos. Entonces él me dijo, mira hermano, si usted quiere orar, yo no tengo interés de quedarme aquí de pastor, yo no puedo hacerlo, pues usted se encarga y ahora es pastor. Entonces fue ahora la otra decisión, Señor, ¿quiere que nos quedemos o que vayamos? Y así fue como el Señor nos dijo, quédense. Y aquí estamos. ¿Y así fue este lugar donde estamos? No, hermano, estábamos en Mission, allá en otro. Dios bendijo la obra, creció mucho y no podíamos reunirnos más allí porque había mucha gente. ¿Con cuántos empezaste, pastor, en ese Mira, momento? en aquel tiempo cuando empezamos eran muy poquitos. Estamos hablando tal vez llegó un momento, hermano, en el verano que nada más habíamos 3 familias. Eso era todo lo que había, porque todo el mundo se iba a trabajar afuera. Entonces, gente aquí, para quedarse aquí no había. Eran trabajadores, hermanos, que venían, viajaban y se iban. Entonces, era difícil sostener la obra de esa manera. Entonces, fue cuando empezamos a hacer un trabajo más de lleno, más agresivo. En el año 81 renuncié a mi trabajo allá por fe. El que tenías como supervisor exactamente, de todo lugar. sí. Renunciamos mi esposa y yo y nos venimos a tomar la iglesia. Wow, pastor. Lo que yo no sabía es que la iglesia tenía muchas deudas. Y tú venías también, bueno, la iglesia te iba a apoyar para sostenerte. Bueno, ese es el asunto. Que el apoyo que había que pagar deudas que había. Y la iglesia solo me podía dar $40 por semana y dónde vivir. Uy, pastor. Wow. Entonces dijimos, está bien, vamos a hacerlo así, si Dios quiere, así vamos. Y así fue, y de allí Dios, hermano, dio crecimiento maravilloso, de maneras que yo mismo no entendía. A mí, hubo un caso de gente que llegó, que alguien le dio un folleto en un restaurante, hubo un hermano así, y nomás llegó y me andó buscando a Noé Mendoza porque me dieron este papel, ya hice todo lo que dice aquí, y me dijeron allí que si quería saber más, que viniera a esta dirección y preguntara por Noé Mendoza. Pues yo soy, le digo, pues está bien, me dice, pues yo quiero saber qué más hay que hacer. Wow, y ya le pastor. confirmé su salvación. Ese hermano yo nunca le enseñé a diezmar, daba buen diezmo mensual. Y yo le pregunté un día, hermano, ¿cómo es que usted da diezmo? Le digo, y usted si nunca yo nunca le enseñé a usted a diezmar. No, me dice, pero yo era un buen católico, pastor. Me dice. En la iglesia católica yo Le enseñaba. daba mis diezmos, tenía una cajita y ella daba mis diezmos. Me dice. Cuando el Señor me alcanzó y ahora soy salvo, entonces pues Dios me dijo, ahora hay que darlos aquí. Amén, pastor. Qué Y qué cosas increíble, así, qué ¿me increíble entiendes? eso. Gente que llegaba, que alguien les dijo que fueran y querían ser salvos. Y bueno, aquí, ahorita les llamo a Cristo. Y posteriormente, ¿allá cuánto tiempo estuvieron en ese Allí lugar? estuvimos, aquí nos movimos en el año 95. Ya compramos esta propiedad, que fue otro milagro de Dios, porque nos la dieron a menos de la mitad del precio que querían. Entonces, el dueño fue un hombre muy amoroso en eso, nos dio muy barato el terreno. Y luego Dios puso gente aquí en la iglesia que había para empezar a construir. Y fuimos levantando lo que podíamos con nuestras propias manos. Y luego hicimos un préstamo que luego pagamos. Y así pues íbamos acomodándonos. Pero sí veníamos a trabajar, todo lo hicimos nosotros. Al 100%. Si no teníamos con qué invirtiendo. pagar, no teníamos. Entonces el que sabía pegar bloque, pues ven y pega un bloque. Wow. El que sabía carpintería, bueno, pues ven y trabaja en carpintería. Y eso fue continuamente. Allá también hicimos lo mismo, ampliándolo hasta donde ya no pudimos. Y luego seguimos aquí. Dios trajo gente, hermano, como Él sabe hacer. Carpinteros, plomeros, electricistas, contratistas. Y aquí estamos todavía en la misma, Amén, dependiendo de Dios. ¿Cuántos años cumple la iglesia como fundada? se puede En el decir? 76 empezó. En 76 En el empezó. 76 fue cuando el hermano empezó con unas clases de niños allí, en el edificio que ya estaba allí cuando él lo adquirió. Ya estaba allí. Entonces, en el 76 oficialmente empezó. Ya están por cumplir entonces 50 años. Ahorita sí. Ya estamos por cumplir las bodas, como diría, las bodas de plata, alguno le diría. Así es. Sí, pero así fue como salimos de allá. Oficialmente en el 95 todavía no teníamos aire aquí, teníamos nada más techo acá y un poco de aire, pero para acá no, era todo así, sin nada.
y los calores pues asustaban. No, el calor de Texas es el más increíble, Nos pastor. asustaban, Sí. brother. Pero el Señor nos mantuvo. Amén, pastor. Así es que, y aquí estamos porque Él lo hizo, definitivamente. Amén, pastor. Y qué precioso poder ver cómo estaban ustedes, como dices, dependiendo del Señor, y aún en el ministerio. Correcto. Y ver cómo Dios trae incluso personas. Qué precioso saber eso, pastor, que Así muchos es. han pasado a través de esta Así iglesia y que sus vidas han sido transformadas a través de la predicación, de la Así enseñanza, del discipulado. En eso Es una sí. parte vital, pastor. Amén. ¿Y qué le Amén. diría usted, pastor, a Noé Mendoza, que estaba empezando a estudiar en Río Grande, actualmente al pastor Noé Mendoza, que ya está, bueno, ahorita en este tiempo, de haber visto todo lo que el Señor había hecho? Sí. Pues hermano, no hay, en lo personal no había mucho que decir porque nomás darle gracias a Dios que fue fiel. Eso es todo. Gracias a Dios por su fidelidad. Decir que qué bueno que hice esto y que no hice aquello y que no hice, es algo tan difícil porque si Dios no nos hubiera guiado de una manera tan clara y específica, a saber cuántos errores hubiéramos cometido, ¿ves? Pero Dios fue fiel, de manera, y cuando digo fiel es que nos enseñó de una manera clara, si no era una visión, eran orquestando cosas que, eventos que uno decía, pues yo no lo hice, esto fue Dios, ¿cómo pude haber hecho esto yo? Y así fue en todo, como dije, viendo hacia atrás 40 años, ¿dónde sobresalí? En nada. Wow. No más que Dios dice, haz esto, ok, lo voy a hacer. Tal vez debí haber sido más fiel, por seguro, pude haber sido más fiel de lo que fui y quizás hubiéramos hecho más de lo que se hizo con la ayuda de Dios, pero pues no se puede decir que uno hizo 100% todo lo que Dios le dijo, porque seguramente que hubieron situaciones donde no fui tan fiel como debe haber sido, no le pregunté, porque esa es una de las cosas que uno agarra confianza después, que dice, ya pasé por aquí, ya conozco el camino, y no se detiene a decirle, Señor, ¿quiere que pase por ese camino? Tienes otro. Pero como ya conozco ese camino, pues me voy por allí. Cosa que como antes uno no conocía, le preguntaba todo a Dios. Sí. Entonces, ¿qué le digo ahora a Noé? Que pregunte más a Dios de lo que le preguntó. Qué precioso, pastor, todo eso. Escucharte, tener esa pasión por el reino del Señor. Amén. Sí, Amén. invertir tu vida. Tú que posteriormente a las personas que van a escuchar este podcast, que incluso están en el ministerio. Amén. Queremos también un poco escuchar, pastor. Creo que vamos a hacer otro podcast. Tenemos que hacerlo sí o sí, porque sí. Yo sé que, pastor, actualmente estás involucrado mucho, posteriormente ahora fuera de Nicaragua un poco. Correcto. Conozco un poco que estás, incluso que has viajado a muchos estados. Correcto. Enseñando, posteriormente dando talleres, Sí. conferencias. Correcto. Bueno, ha sido una de las cosas que Dios ha hecho de una manera maravillosa. Empezamos hace 12 años un ministerio que se llama Alcance Latinoamericano, que comprende conferencias y literatura, escuela bíblica. Y en eso el Río Grande ha sido, y es ahorita una enorme bendición en ese aspecto. Y ahora, básicamente, sin pastorear más bien, pues la agenda es menos apretada, menos presionada, donde cuando uno es pastor, mucho de la agenda la pone la congregación, porque uno no decide, vas a tener de accidente tal día, vas a estar preparado cuando te accidentes para irte a ver. No, nomás es una llamada, pasó esto, el hermano está grave, está aquí, está su familia, y no es asunto de decir, bueno, ahorita no voy a ir porque ya estoy fuera de horario. No, hay que levantarse, hay que ir, ¿me entiendes? Entonces, la congregación te pone la agenda. No puedes decirle a este hermano que está en un conflicto ahorita familiar. No, hermano, pues pongo una cita porque hay que venir tal día. No, este es un conflicto de serio. Que clama urgencia. Hay que ir inmediatamente a ayudar. Entonces, obviamente ahora que uno no está pastoreando, esa presión de una agenda no la tiene. Ya estamos libres en ese aspecto. Todavía con la presión de estudiar y todo lo demás, pero por supuesto ya eso es sin presión. ¿Ves? Ahora es nomás prepararse, quiere que alguien vaya y te predique sobre la familia. Pues aparte que hay 30 y pico de años que hemos predicado sobre la familia, todavía hay tantas cosas nuevas que la Escritura nos enseña, que el Espíritu Santo nos guía
que hay que estudiarlas, porque no puede estar predicando lo recalentado de muchas veces, porque eventualmente la gente se cansa de comer lo mismo. ¿Ves? Y uno pierde el crecimiento espiritual por no estar dependiendo del Espíritu en cuanto a qué quiere Él que yo enseñe ahora. Ese aspecto todavía se mantiene, pero la diferencia es la presión en tenías cuanto antes, exactamente. Y ahora ha cambiado. Exacto, la presión de la gente, de las necesidades que las ovejas, que el rebaño tiene. Sí. ¿Ves? Y pastor, para poder terminar este tiempo, pastor, cuéntanos cuál era tu visión en cuanto a lo que estabas proyectando como ministerio de la iglesia que tenías en ese tiempo. ¿Cuál era tu visión? ¿Tú cómo veías el trabajo que posteriormente se iba a realizar? En cuanto a la iglesia, hermanos, siempre, hermanos, fue algo de, ok, esta es la misión de la iglesia, hay que mantenerse en la misión de la iglesia. Hay que predicar la sana doctrina, practicar la sana doctrina. Este es el trabajo de la iglesia, preservar la sana doctrina. Y luego hay que cumplir la gran comisión. Entonces, hay que enviar obreros y hay que sostener obreros. Y entonces empezamos el programa de misiones. Desde el inicio empezamos un programa de misiones para apoyar misioneros, apoyar. Y la visión siempre fue, hay que crecer más, hay que seguir creciendo porque no vamos a estar contentos con 300, hay que llegar a 400 y luego pues a 500. Wow. Y entonces pues no podemos detenernos, ¿qué otros ministerios hay que hacer? Entonces el trabajo principal con la visión es, y fue siempre y sigue siendo, hay que preparar obreros. Y en eso alabo a Dios. Mi esposa es y fue un clave, es una tremenda maestra de niños y de adolescentes. Entonces, ella fue la persona que me ayudó a preparar maestros continuamente, maestros de escuela medical. El liderazgo, pues yo me encargaba de preparar líderes en cuanto a el trabajo que ellos iban a hacer. Ahora estamos hablando de la administración de la iglesia, ¿me entiendes? Sí. Cómo había que preparar obreros para delegarles esto otro, y ahora tú vas a hacer esto, ahora hay que, la descripción de tu trabajo, esta es la descripción de tu trabajo, este es el nombre, el título de que tú tienes, esta es la descripción, así se hace, este es el propósito que hay que alcanzar. De eso me encargaba entonces, que ahora ya hay uno, ahora hay que preparar otros, ahora hay otro y otro. Entonces siempre fue, hay que crecer, hay que ganar más almas, hay que discipular más personas, hay que preparar más gente para que sirva. Y eso fue, siempre fue la visión. Ya, siempre fue la visión. Qué increíble, pastor, escuchar un poco de la historia de que el Señor ha escrito en tu vida, Pastor Noé, y maravilloso poder saber que personas que han sido llamadas al ministerio fueron preparadas y discipuladas en Río Grande. Amén. Posteriormente para el reino de los cielos. No hay duda, hermano, que en eso alabo a Dios por los tremendos maestros que Dios puso allí. A mí cada uno de ellos marcó algo en mi vida que era como yo digo, uno de los beneficios enormes que recibí, aparte de la capacitación, fue que el maestro lo dejaba uno con ganas de seguir estudiando ese tema. O sea, puedo mencionarte maestros que ya están con el Señor, que con su clase me dejaban, porque hay que saber más de ese tema. A veces él recomendaba un libro, y entonces esos temas que uno oyó allí y que el maestro le dejó como con hambre, con ganas de saber más, entonces se fueron haciendo más grandes, al ir leyendo los libros que nos recomendó el maestro, pero irlo practicando en el ministerio. ¿Ve? Entonces, eso fue una cosa que alabo a Dios por eso en cuanto al Río Grande. Los maestros fueron personas que le motivó, a lo menos a mí, yo no sé de los demás, pero a mí como estudiante me motivó a querer saber más. ¿Ves? De varios maestros, tal vez no todos, pero la gran mayoría te dejaba con ganas de, yo quiero saber más de ese tema. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando? Y entonces, ¿cómo puedo conocer más? Y eso me ayudó mucho a mí. En lo personal me ayudó mucho porque el maestro lo dejaba a uno con ganas de, quiero saber más. Eso. ¿Me entiendes? Entonces Sí. eso me ayudó mucho, bastante. Muchas gracias, Pastor Noé, por Amén, lo que hermano. nos has compartido. Y confiamos que el Señor va a escuchar varias personas. No lo sabemos hasta qué, ya sea en qué país pueden escucharlo,
Pero gracias, pastor, por la oportunidad de poder Amén. tener este tiempo. Y pastor, también, si Dios permite en otra oportunidad poder llegar y también poder contar mucha parte de su historia, experiencia, ministerio, Correcto. aquí lo que el Señor ha permitido hacer. Hermano, en lo que podamos ayudar a expandir el reino de Dios. Yo animo a cualquiera que esté escuchando esto, que va a escuchar esta información, le animo tanto a prepararse. El Río Grande es un centro donde va a ser capacitado. Un joven o matrimonio, quien venga a estudiar, el Río Grande lo va a hacer estudiar. Eso sin duda. De eso no tengo dudas, porque así fue en los años 78 a 82 y sigue siendo aún más ahora. También, el Río Grande te va a capacitar, de eso no tengo duda. ¿Ves? Entonces, si alguien dice, yo quiero capacitarme, bueno, ora a Dios que te abra puertas para que vengas al Río Grande. Aquí vas a trabajar. Por seguro, si está un poquito así muy haragán para leer, entonces no vengas, porque no te va a ayudar eso. Aquí el Río Grande te va a hacer estudiar y te va a preparar bien, eso por seguro. Gracias, pastor, por la publicidad también. Amén. Bueno, nomás es la verdad. Amén, pastor. No hay que inventar, porque es la verdad. Sí, pastor, y es verdad lo que el Señor está haciendo ahí. Así es. Muchas gracias, pastor Noé, por Amén, su hermano. tiempo y que Dios lo Gracias. bendiga grandemente en su ministerio, pastor. Gloria al Señor, hermano. Gracias por la oportunidad. Qué bendición. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.